La clase de hoy va a ser de estructura de mercado, va a ser algo básico, ¿sí? Para empezar a entender lo que es la estructura, si bien es un concepto dentro de todo sencillo, es muy importante esta parte, es muy importante que este video lo vean muchas veces porque con esto, con esta información del video, literalmente van a poder definir una tendencia que les va a ayudar a filtrar si se buscan compras o si se buscan ventas. Es muy importante este video que lo vean muchas veces hasta entenderlo, hasta adquirirlo en su conocimiento. Empezamos. Hoy vamos a ver lo que es la estructura alcista, la estructura lateral y la estructura bajista. Como vemos acá, tenemos un ejemplo de cómo es y cómo se ve una estructura alcista. Lo importante de la estructura alcista es que nosotros vamos a saber identificarla, ya que está formada por mínimos y máximos cada vez más altos. Es decir, el precio, como podemos ver acá, está subiendo. Este mínimo es más alto que el anterior, este mínimo es más alto que el anterior, este mínimo es más alto que el anterior, este máximo es más alto que el anterior, este es más alto que el anterior y este máximo es más alto que el anterior, y así sucesivamente. Lo que se espera una tendencia alcista es que cuando el precio baje, el máximo sea más alto que el anterior y el mínimo también sea más alto que el anterior. Bien, así vamos a ver este ejemplo en el gráfico. Como podemos ver acá, lo mismo, ¿sí? No, si bien no se ve como lo veíamos recién tan perfectito, lo podemos saber identificar. Acá tenemos un mínimo y un máximo, luego viene, hace un mínimo más alto y un máximo más alto que el anterior, viene y nos hace un nuevo máximo más alto, retrocede, nos hace un mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto que el anterior, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, y así sucesivamente. Bien, así que acá tenemos un ejemplo de cómo se ve en un gráfico real una tendencia alcista, una estructura alcista. Ok, entonces, como sabemos, si nosotros logramos identificar lo que es una estructura alcista, vamos a saber fácilmente que el mercado es óptimo para buscar compras. Es muy importante entender esto, ya que nosotros, con la tendencia correcta, vamos a ser mucho más precisos en los trades y certeros también, y vamos a agarrar movimientos más grandes. Porque si la estructura está alcista, es decir, la estructura que vemos es de mínimos más altos que el anterior y máximos más altos que el anterior, ¿sí? El precio sube en forma ascendente, bien, cada vez llega más arriba, y vemos que cuando baja solo es un pequeño retroceso, ¿sí? Que llega muchas veces hasta el 50% del impulso anterior o un poquito más. Bien, llega a zonas de demanda válidas y luego nos da un nuevo impulso. Por eso es que lo óptimo es buscar compras luego de que el precio nos hace un retroceso bien considerable, y sepamos que ya puede darnos una nueva oportunidad de compras, sabiendo que mínimamente va a ser un alto más alto que este. Bien, algo muy importante es, ok, ¿dónde puedo yo poner mi take profit? Si yo sé, estoy esperando un nuevo impulso. Bueno, mínimo nuestro take profit puede estar hasta el máximo anterior. Bien, se busca una entrada en temporalidades pequeñas, en zonas de demanda, que sepamos que por lo menos va a superar el máximo anterior. Siempre es bueno ver este tipo de estructuras en temporalidades altas como H4, H1 y M15 para agarrar movimientos más largos, ¿sí? Así que un posible take profit siempre es el máximo anterior si estamos en una estructura alcista. Estructura bajista, formada por mínimos y máximos cada vez más bajos.
Bien, lo mismo que vimos antes, lo mismo que vimos recién. La única diferencia es que ahora los mínimos son cada vez más bajos. Bien, los mínimos cada vez son más bajos. El precio sube haciendo un pequeño retroceso, llegando más o menos a lo que sería el 50% del impulso bajista, ¿sí? O a veces un poco más. Y sabemos que posiblemente el precio lo que va a hacer es llevarse a este mínimo y de nuevo generar un mínimo más bajo, ¿sí? Como vemos, los máximos a los que llega el precio también son más bajos que los anteriores. Bien, muy sencillo, es lo mismo que una estructura alcista. Acá tenemos un claro ejemplo, bien, de lo que es una estructura bajista en un gráfico. Se ve muy claro, ¿sí? Como podemos ver, tenemos un impulso bajista con mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos que el anterior también, bien, al igual que los mínimos, y vuelve a hacernos un nuevo impulso a la baja, bien, ya que este mínimo es más alto que este, ¿sí? Cada vez son más bajas. También hay subestructuras, que es lo que pueden ver acá, ¿sí? Ya que en temporalidades pequeñas el precio también está subiendo y bajando, entonces lo que sería todo este movimiento nosotros acá lo hemos representado en temporalidades pequeñas, ¿bien? El precio acá vuelve, nos hace un pequeño retroceso, ¿sí? Que es más bajo que el anterior, y de nuevo un bajo más bajo, y así sucesivamente, ¿bien? Alto más alto, bajo más bajo, ¿bien? Es este mismo dibujo en un gráfico real, sabiendo que hay temporalidades menores que dentro de los impulsos y los retrocesos el precio está así, baja y sube. Bien, el precio nunca sube y baja recto, baja y sube. Bien, hace mini subestructuras además de estructuras mayores. Bien, baja y sube. ¿Ok? Perfecto, así se ve una estructura bajista, como les mostraba recién. Básicamente, una estructura bajista nos va a dar oportunidad de buscar ventas, porque los impulsos más grandes, bien, son a la baja, porque la estructura justamente está cayendo. Entonces nosotros tenemos un impulso, bien, y acá tenemos el 50% del impulso, de este impulso que tenemos a la baja. A partir del 50% podemos buscar oportunidades de ventas, ¿sí? Siendo que el take profit puede estar en el mínimo anterior. ¿Por qué? Porque sabemos que si el precio es bajista, mínimo va a ser un bajo más bajo que este. Entonces ya sabemos que la oportunidad que busquemos nos puede dar un bajo más bajo que este. ¿Bien? Es un buen lugar para un take profit. Seguimos. Estructura lateral. El precio descansa en soporte y resistencia acumulando liquidez. Es decir, el precio descansa y empieza a acumular, empieza a generar máximos y mínimos de igual o similar tamaño. Bien, como vemos, todo esto es dinero, está lleno de sell stops y toda esta parte está llena de buy stops, ¿sí? De compras y acá de ventas, por eso es que el precio se mantiene acumulando, ¿sí? Es un rango. Si vemos los mínimos, no hay ninguno más bajo o más alto que el anterior, son todos dentro de todo de igual o similar tamaño, ¿sí? Por eso es que se le llama a esto una resistencia, porque el precio no sube más de esa zona, más de ese rango, y soporte porque el precio no logra romper esta zona. Bien, hasta que luego obviamente el precio se lleva la liquidez de abajo y se lleva la liquidez de arriba. Así se ve en un gráfico real. Bien, acá tenemos claramente, ¿sí? Una zona de máximos y mínimos iguales, bien, hasta que decide romper al alza, bien, y luego esta zona, bien, es una zona que era de resistencia porque generaba máximos
similares, luego el precio, luego de que es quebrantada, el precio usa esa misma zona como un soporte para seguir yendo al alza. Bien, así que lo mismo tenemos por arriba, lo mismo tenemos por abajo, un rango con mínimos de igual o similar tamaño. Seguimos. ¿Qué es un cambio de estructura? Ok, un cambio de estructura es cuando el precio venía generando una estructura alcista. Bien, acá veníamos en una estructura alcista, el precio hacía mínimos más altos y máximos cada vez más altos que el anterior. El precio estaba subiendo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el precio, cuando viene a hacer un retroceso, en vez de hacernos un alto más alto, ¿sí?, que el anterior, como venía haciendo, por el contrario, el precio no logra superar el máximo anterior, nos hace un alto más bajo. Eso puede ser un indicio de que el precio ya no respetará esta zona y que por el contrario no nos hará un mínimo más alto, sino que en este caso nos hizo un mínimo más bajo que el anterior. Bien, y el precio venía generando justamente todo lo contrario. El precio venía generándonos mínimos cada vez más altos que el anterior. Bien, este mínimo no fue respetado y este mínimo tampoco, sino que por el contrario el precio lo rompe al mínimo. Entonces luego el precio hace un pequeño retroceso de este impulso que ahora es a la baja. ¿Por qué es bajista ahora el movimiento? Porque se llegó a los mínimos anteriores. Por ende, cuando el precio volviera, iba a ser un posible retroceso hasta el 50% o más. ¿Para qué? Para hacer un bajo más bajo ahora. Bien, porque ahora la tendencia es bajista. Bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. ¿Sí? Cuando digo alto o bajo me refiero a los mínimos y a los máximos, para que quede claro. Ahora al revés, tenemos una tendencia que es bajista, está bajando, ¿sí? Cada vez los bajos son más bajos. Bien, el precio retrocede un poco para hacer un bajo más bajo que el anterior. Retrocede, bajo más bajo, y así sucesivamente. Retrocede, bajo más bajo. ¿Qué esperamos acá? Que retroceda y haga ¿qué? Un bajo más bajo. Por el contrario, el precio nos hace un alto más alto que el anterior. En vez de romper este mínimo, como es una tendencia bajista, nos rompe el máximo. ¿Qué es lo que sucede cuando el precio nos rompe el máximo? Cambia la estructura. El precio simplemente viene a una zona de posible demanda y nos hace otro alto más alto. O sea, ya sabemos que nos va a hacer un alto más alto que este porque ya identificamos que ahora la estructura pasó de bajista a alcista. Bien, empezando a dar oportunidades de compra. Esto es muy importante para que se den cuenta cuándo es momento de dejar de buscar ventas y buscar posibles compras. Esto sucede en todas las temporalidades, ya que el mercado es fractal, tanto en las lower time frames, que son las temporalidades menores, como en las higher time frames, que son las temporalidades mayores.